creemos que México estaría lo suficientemente protegido para no verse tan afectado frente a un escenario catastrófico allá? Sí, México ha llevado una política económica estable. El tema de haber tomado una decisión hace prácticamente 18 años de la fluctuación del peso frente al dólar ha permitido que la situación económica de nuestro país se maneje con una capacidad y preparación para problemas de esta naturaleza, de tal manera que no vemos que vaya a haber un impacto negativo hacia la economía de México. Por otro lado, el acuerdo que tomaron en Estados Unidos, en el Congreso, demócratas y republicanos, pues es un acuerdo en el cual se tomó una determinación de una política económica y tributaria determinada que permitirá en un momento dado solventar, por lo menos este año, la situación de crisis que han venido sufriendo en Estados Unidos. Pero de ninguna manera esa decisión nos puede impactar a nosotros, porque entendemos que en su momento, previo a los acuerdos que se realicen con todas las fuerzas políticas del país, se podrá hacer el planteamiento de una reforma fiscal adecuada y que pueda sustentar en un momento dado los ingresos de nuestro país y tener esa capacidad de solvencia económica que hasta el momento se ha venido manteniendo, entre otros factores, precisamente por la fluctuación del peso frente al dólar. ¿Sería conveniente diversificar, para el caso de México, diversificar los mercados, fortalecer la economía interna, cosas de ese tipo, para no verse tan pues de la mano, tan estrechamente relacionados con lo que pase? Sí, la situación de la economía de nuestro país es, de acuerdo a la visión del presidente de la República, fortalecer otros ámbitos y sectores. Por eso la estabilidad para dar certeza jurídica en el ámbito laboral, que permite en un momento dado la creación de actividades económicas más efectivas en el ámbito del turismo. Por eso la razón de la revisión del sistema arancelario de nuestro país y por esa la previsión que se tiene. No sabemos en qué momento, tal vez esto pueda ocurrir en el ejercicio del derecho constitucional que tiene el presidente de la República de presentar reformas de iniciativas preferentes en el mes que viene o durante los siguientes meses, para que se tenga pues un paquete económico y un paquete de reforma fiscal y hacendaria que vayan de la mano con la situación que está prevaleciendo en el mundo. La senadora Dolores Padierna hablaba de que en un momento dado hay el compromiso de Luis Videgaray de que la reforma fiscal sería hasta septiembre. Parecería que mucho tiempo de consenso y poco tiempo para poder aprobarla y esa restricción cuando la economía no quita también. Sí, cómo no. Yo respeto mucho la opinión de mi compañera Dolores Padierna y creo que la actitud de nosotros en el Senado debe de ser abierta para que, si se presenta la reforma el mes que viene como iniciativa preferente o se presenta en los meses subsecuentes o incluso en septiembre, tengamos la apertura de llevar a cabo el proceso de discusión para que tengamos una buena reforma, para que tenga el gobierno mexicano un instrumento capaz de soportar crisis financieras que vienen del extranjero y que finalmente no nos impacten a nosotros los mexicanos. Entonces, de alguna manera sabemos que la actitud es la más importante, pero sobre todo creo que lo que está esperándose para presentar la iniciativa es que haya los acuerdos fundamentales entre los partidos políticos y entre los líderes de ambas cámaras para que sea una reforma que prospere, para que no sea una reforma que desgaste en el proceso legislativo a los integrantes de ambas cámaras y que sea una reforma que ya surja como parte de los acuerdos y consensos con una visión muy clara de lo que queremos todos los mexicanos. En esto tenemos que ser muy generosos, de tal manera que no podemos poner un tiempo máximo para que se presente. Yo creo que tendríamos el tiempo mínimo de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el contexto internacional en el ámbito económico. Senador, entró ya en vigor la ley orgánica. El PRI anunció que iba a imponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no fueran ratificados por el Senado los jueces policíacos. ¿Sigue esa intención por parte de usted? No tengo conocimiento sobre este punto en particular, definitivamente no tengo conocimiento. Creo que este es un tema que debe de ser consensado con los coordinadores de las cámaras para saber cuál es el camino, qué tipo de recursos, si es que se va a presentar. Lo que sí puedo decir, lo que sí podemos afirmar claramente es que lo que afirmamos desde el Senado es el Ejecutivo no tiene facultad para llevar a cabo propuestas en los términos en que lo determinó el Poder Legislativo.
tenemos que respetar las facultades que tiene uno y otro de los poderes del Estado mexicano, y esto puede dar lugar a controversias o acciones de inconstitucionalidad, de tal manera que nosotros somos muy respetuosos de la ley. No queremos que vaya a haber nombramientos de funcionarios que en un momento dado sus decisiones vayan a ser combatidas de irregulares porque no tenga el soporte jurídico de origen en sus nombramientos. Por esa razón, en ese punto particular, en el tema del nombramiento de las personas que serán responsables en el tema de seguridad en el país, yo me reservo qué camino es el que se vaya a seguir a continuación. Senador, independientemente de que sean ratificados o no los titulares de estas dependencias del Senado, ¿qué opinión le merece? ¿Sí se dio la herramienta, el Congreso dio la herramienta al Ejecutivo para combatir la violencia? ¿Esperamos los resultados? Bueno, definitivamente que son modificaciones que resuelven un tema de un modelo que no había sido exitoso. Son modificaciones que vienen a darle al gobierno federal un nuevo instrumento para llevar a cabo estrategias diferentes, para llevar a cabo en un esquema de interpretación de las leyes y de respeto a los derechos humanos, algo muy importante y fundamental, que es el derecho que tenemos los mexicanos a nuestra vida, a nuestra propiedad, a nuestra libertad, al goce de estas libertades. Entonces, me queda claro que con esto se pone un elemento más que va a permitir reducir los índices de violencia. Con esto se pone un elemento más como herramienta al Estado mexicano que disminuirá los índices de criminalidad y sobre todo de delincuencia organizada. Pero hace falta todavía que nosotros en el Congreso determinemos los juicios orales, hace falta la reforma en el ámbito de la ley de amparo y hace falta la reforma al sistema penitenciario para que tengamos la herramienta integral que México necesita a fin de que se puedan cumplir estas metas y objetivos que anunció en su momento el presidente Peña Nieto. Dentro de ello también eliminar el arraigo. La figura de arraigo ha sido suficientemente cuestionada, no ha dado los resultados que se esperaba de ella también. Esta figura del arraigo tiene que ser sujeta de revisión, ha sido incluso desde el punto de vista de los derechos humanos en el ámbito internacional descalificada. Nosotros consideramos que no se puede detener para investigar, se detiene para culpar ex ante y debemos nosotros cambiar las reglas del juego. Ya también se ha mencionado y en eso compartimos nosotros que muy pronto haya una modificación sobre esta figura. Necesitamos tener elementos procesales más efectivos que den certeza jurídica para que haya sentencias que verdaderamente cumplan quienes han ofendido a la sociedad. Por otra parte, en el ámbito social, hay quienes han exigido legisladores que señalan que es necesario restablecer la OPA y que el Estado responda a los planteamientos de los indígenas mexicanos, específicamente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cuál es su postura sobre este tema? Mi postura es que desde el punto de vista legislativo, si revisamos el artículo 2 constitucional, durante estos últimos 19 años se han dado a las comunidades indígenas, incluyendo por supuesto lo que se desprende de los acuerdos de San Andrés Larraizar, una serie de derechos que han sido elevados al rango constitucional: derecho a preservar su cultura, derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, derecho a la tenencia de la tierra, derecho también al acceso a la educación, derecho a la vivienda. Todo esto no estaba consagrado en nuestras leyes fundamentales y hoy ya forma parte de la norma constitucional. Hoy precisamente esta comunidad chapaneca, pero todas las comunidades indígenas del país ya tienen derecho a la identidad, ya gozan de derechos a participar incluso en lo que llamamos la democracia participativa, que con las reformas que se hicieron el año pasado permiten que se lleve a cabo pues un cambio de paradigmas entre la democracia representativa y participativa. Por esa razón me parece importante que si hoy alzan la voz con el ánimo de seguir siendo escuchados frente a un silencio de aproximadamente 6 años que a todos nos llama la atención, pues me queda claro que también ellos estarán viendo en el nuevo gobierno una actitud de escucharles y una actitud de dar respuesta. La propia Constitución establece claramente determinaciones administrativas a favor de todos los pueblos indígenas del país y determinaciones judiciales, determinaciones constitucionales a favor de todos y cada uno de los mexicanos, porque todos estamos cobijados precisamente por el marco del artículo 1 constitucional. Pero en los hechos sigue la pobreza, la marginación,
etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno federal, y es lo que ellos están planteando, ¿no? Y queremos que el gobierno federal se siente con nosotros. Claro, el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, debe de sentarse con ellos, debe de hacer aterrizar todas las y en los hechos, por supuesto, el gobierno de Peña Nieto inicia funciones en su administración generando grandes acuerdos, pactos muy importantes y logrando en los hechos el presidente Peña Nieto los caminos de diálogo, de comunicación, y seguramente que habrá resultados. Seguramente que tendremos el diagnóstico de la pobreza que aumentó en los últimos años, y por esa razón el presidente Peña Nieto el día de ayer habló de fortalecer el trabajo formal, la formalidad en el empleo. Por esa razón el presidente Peña Nieto y nosotros hemos estado avalando las reformas que tienen que ver con dar certeza jurídica a la creación de empleos, y por esa razón nosotros entendemos que es el camino más eficiente para que salga toda esta gente de la pobreza. ¿Entonces habrá diálogo? Sí, definitivamente que lo habrá. ¿Con el Ejército Zapatista? Lo habrá el diálogo con todos los indígenas del país y habrá el diálogo con todos los mexicanos. El diálogo es con todos los mexicanos. ¿Y con el EZLN? Con todos los mexicanos sin duda. ¿Con el EZLN? Con todos los mexicanos. Gracias.